Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a nuestro primer podcast. ¿En qué consiste este tipo de videos, este tipo de dinámicas? Pues vamos a tener una conversación sobre temas diversos y pues la idea es que ustedes conozcan nuestro punto de vista acerca de estos temas. Pues abordaremos algunos temas ya sea muy serios como el calentamiento global o podemos abordar algunos temas que sean un poco chuscos, como anécdotas que nos han pasado mientras viajamos y mientras salimos por ahí. Entonces espero que les guste mucho esta sección. Si es así, pues háganoslo saber. Esto nos va a ayudar a nosotros saber si seguimos creando este tipo de contenido. Pero por el momento es el primer podcast de Furremol. Sí, señor. Vamos allá. El primer tema que vamos a abordar es algo que ya estamos todos cansadísimos, ¿verdad? Sí, hartos. Ya nos tiene hasta aquí. Pero hablaremos de la contingencia, tratando de rescatar las cosas buenas que esta nos ha dejado, tanto como las cosas no tan buenas, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, Eric, ¿tú qué has hecho de nuevo en esta contingencia que antes de ella no hacías? Aparte de quedarte en casa, obviamente. Un canal de YouTube. Síganos. Muy bueno. He practicado el dibujo. He empezado a dibujar un poquito más. Pues como que he practicado las cosas que hacía antes, pero como que pues solo, ahí en casa. Sí, tristemente ya no en compañía de los demás, de mis seres queridos, de mis amigos. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Qué has hecho? Mira, pues yo creo que a lo mejor la manera en como lo voy a decir suena un poquito más romántica o un poquito más vocacional. Pero yo, por ejemplo, yo me di cuenta que me gusta mucho la producción audiovisual. Esto de hacer videos y todo eso me encanta. Y creo que jamás me habría dado cuenta si no hubiera sido por la contingencia. De hecho, me gusta editar. A pesar de que para muchos es un trabajo pesado, me gusta mucho editar y me gusta mucho cuando me piden algún trabajo de edición, porque eso quiere decir que estoy haciendo de alguna manera bien mi trabajo y pues es algo que me han pedido mucho durante esta contingencia, que me dicen, oye, tengo un video, no sé si lo puedas editar. Entonces es alguna de las partes que yo podría agradecer mucho a la contingencia. Pero pues a la vez es triste, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos algún ser querido que ha fallecido este año y pues por todas estas cosas que han estado pasando, que han sido demasiado fuertes y pues bastante tristes para muchos. Sí, claro que sí. La verdad creo que todos podemos entender eso. Es algo muy complicado, pero a la vez pues creo que para muchos era necesario. Era necesario esta situación para aprender de ello. Yo personalmente pues me hice un poquito más espiritual. Ya como tú sabes, pues somos muy religiosos, católicos, 1000%. Y pues me he enfocado mucho en la oración, en mi espiritualidad, en mi persona. Y sí, como que me ha ayudado a solucionar muchas cosas de mi persona. Y eso es muy importante, ¿no? Porque creo que en nuestras ocupaciones y pendientes durante el día nos olvidamos de algunas cosas que son muy importantes. Si nosotros fuéramos, si pudiéramos decirlo así, ¿no? Que pudiéramos externar nuestra alma tal cual es, nos preocuparíamos un poquito más, o si a lo mejor tuviéramos una visión de lo que hay después, podríamos preocuparnos un poquito más por purificar esas intenciones que tenemos en nuestra alma. Pero, y creo que también es eso mismo, el estar aquí en casa y estar siempre encerrados y el estar pensando y pensando en lo mismo, nos ha hecho volver a aquello que está en el hombre intrínsecamente, ¿no? Que pues son todas estas cuestiones espirituales que desde el principio de la humanidad pues han permanecido con nosotros y últimamente por todas las distracciones y labores pues hemos estado olvidando. Sí, bastante. Y es muy triste, pero a la vez muy gratificante para algunas personas. Es triste porque pues económicamente a todos nos afectó, creo que de algún modo. Muy feo, más a unos que a otros. Pero pues también hemos buscado la manera de sobrevivir, apoyándonos, siendo un equipo, en lugar de atacarnos más.
Y eso es muy importante. Se activó al máximo nuestro instinto de supervivencia, ¿eh? Sí. Yo, por ejemplo, bueno, para los que no conocen mi actividad, yo soy músico y De pues a los veces, mejores. muchas gracias, es todo un halago. Yo soy músico y para mí para uno es algo esporádico el trabajo, ¿no? O sea, en este año, por la contingencia, nos cancelaron muchísimos trabajos. Entonces yo aprendí que no debo de vivir al día. Por ejemplo, hay gente que literalmente vive al día. O sea, que no tiene... Y vivir al día no es ganar poco. Hay gente que gana poco y tiene sus ahorros. Vivir al día es gastarte todo lo que ganas, no estar haciendo un fondo de emergencias. No sé si has visto la película de Up. Sí. Me Sí, gusta sí, claro. mucho porque, bueno, al principio de la historia te muestran como 80 años, ¿verdad? Sí. Está muy padre. Véanla, en serio. Pero lo interesante de esa parte del principio y que me gustó mucho de ellos es que tenían un cochinito o un botecito de vidrio donde iban echando ahorros para Sí. emergencias. Entonces hay muy poca gente que tiene esa costumbre de tener ese fondo de ahorros. Entonces muchas personas pues están muy inconformes con todo esto del confinamiento porque no tienen esos ahorros para, para poner a trabajar ese dinero ahora. Entonces creo que ese es el problema. O sea, vivir al día no es ganar poco y creo que es el problema de mucha gente se enfada porque le dices que no debe vivir al día y es porque no entienden eso. O sea, vivir al día no es ganar poco, es no tener un ahorro para cosas de emergencia. Sí, 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 es muy complicado. Yo cuando empezó la pandemia, yo entré a una empresa a trabajar. Fue temporalmente porque necesitaban empleados de urgencia. Y me tocaba convivir con personas que me decían de sus trabajos que simplemente ya los iban a despedir y que se iban a quedar sin trabajo. O sea, personas que sinceramente, pues como tú dices, vivían al día, no tenían un ahorro, vivían con lo que ganaban apenas. Y era algo muy preocupante porque pues yo quería hacer algo, pero tampoco era como que pudiera hacer mucho. Pero, pero pues gracias a Dios hemos logrado sobrevivir, la mayoría de las personas. Es muy triste y muy penoso aquellos que pues han fallecido con esta enfermedad, pero creo que a muchos nos ha fortalecido en otros ámbitos, en otras perspectivas. Claro, creo que últimamente se agradece un poquito más el hecho de estar vivos, mucho más que antes, Sí, honestamente. sí, pues gracias a Dios. Eso sí, gracias a Dios siempre. Vamos a hablar ahora un poquito de tecnología. ¿Tú qué Sí. piensas acerca de Uber? ¿Qué pienso acerca de Uber? De Uber. Mira, tristemente aquí en donde vivimos no hay Uber. Aquí hay algo que se llama Robet. Es muy parecido a Robert. Uber. O sea, literalmente es lo mismo. Lo pides por medio de una aplicación, pero casi nadie lo usa porque es un pueblo mágico, se podría decir, Bueno, entre sí. Iba a comillas. ser Pueblo Mágico, tristemente no se pudo. Gracias, Conalep. Gracias. No se crean. Saludos a los del Conalep. Qué triste, ¿eh? Pero bueno, a lo que voy es que mucha gente aquí es un poquito tradicional en sus costumbres, entonces prefieren tomar un taxi que un Robet. Pero bueno, el tema es, ¿qué piensas de Uber? ¿Qué pienso de Uber? Pues que está bien padre. Por ejemplo, me ha tocado ir a usar Uber en la ciudad de Chihuahua y en Monterrey. Y el precio es muy distinto. Lo que en Chihuahua a lo mejor te cobran 100 pesos a una cierta distancia muy retirada, en Monterrey llega a ser como 40 pesos. O sea, es mucho, yo creo que por la demanda. Pero es una aplicación pues súper padre, porque lo tienes ahí rápido. A veces el taxi son de que estaban súper apurados, en cambio el Uber pues son de que el que esté más cerca, así. Es una aplicación que te ayuda bastante, está muy cool. A mí me gustó bastante cuando recién salió, yo no sabía qué onda. Dije, ¿qué es Uber? Pues aquí no hay. Y después que lo empezamos a ver en otras ciudades, dije, ah, qué cool, está muy padre. Y que me tocó usarlo. Dije, ah, qué chido. La primera vez que lo usé fue cuando todavía se usaba lo de alguna botellita de agua. Le pongo el aire acondicionado, un dulce. Ahora ya les vale cacahuates. Pero aún así es muy eficiente. Yo donde he visto que sí les vale totalmente a eso a Uber es en Chihuahua. Pero por ejemplo, en Ciudad de México es muy diferente. Bueno, para empezar, la vez que fui, nos recibieron en el aeropuerto. Entonces, pues yo fui el quien pidió el Uber y me estaban llegando mensajes del señor que conducía el Uber. Ya después los vi y vi que los mensajes decían que los saludáramos como si fuera alguien que nosotros conocemos ya de hace rato.
Y yo me quedé así como que, o sea, ¿para qué? Ya después me di cuenta que era porque los taxis del aeropuerto no permiten que lleguen Uber. Y es súper irónico, o sea, ellos defienden a capa y espada su lugar. Y creo que si a alguien ha afectado más Uber, pues ha sido a los taxis. Pero también es muy irónico que si tú te subes a un taxi en vez de mejorar el servicio para decir, ok, que nos prefieran a nosotros antes que a los Uber, en vez de mejorar ese servicio lo hacen peor, porque te empiezan a hacer preguntas que dónde vienes y todo, y si te pueden cobrar más, si se pueden aventajar de que vienes de una ciudad que económicamente está mucho mejor que la suya, ellos te toman ventaja de eso y te cobran caro. Entonces, es como que hay un conflicto serio ahí entre los Uber y los taxis, al menos en Ciudad de México, ¿no? Que pues te digo, está muy, muy aguerrido eso. Y que pues fue tanto así que llegó al punto en que el Uber me dijo, oye, voy a llegar y me vas a saludar como si fuera tu tío, como si fuera tu papá, yo qué sé. Y está muy loco eso. Sí, sí, es verdad, porque lo mismo pasa en Chihuahua, en el aeropuerto, igual, no dejan que entren los Ubers. Y fue la primera vez que yo utilicé un Uber. Venía de Guadalajara en avión, llegué al aeropuerto y me dijo el Uber que fuera a verlo afuera. Y yo salí y todo. Y me dijo, no, o sea, salir del aeropuerto. Y yo, no inventes, o sea, es demasiado lejos. No es como que llegues así una entradita. No, o sea, en realidad la salida del aeropuerto de Chihuahua es muy retirada. Tuve que caminar muchísimo con las maletas y ya hasta que me topé el Uber. Hasta eso me trató muy bien el jovenito y me explicó la situación. Y yo no entendía, yo no sabía, pues ni siquiera conocía Uber. Pero sí está muy interesante eso. Nosotros tuvimos mucha suerte cuando llegamos a Chihuahua porque el Uber, recién había llegado uno, entonces se estacionó por ahí. O sea, se estacionó como si fuera algún cliente o que iba por alguien, ¿no? Sí. Entonces ya, en cuanto yo vi que había un Uber en el aeropuerto, dije, rápido lo pido porque son como 40, 50 pesos menos, ¿verdad? O sea, con 40, 50 pesos, aquí en México te compras un desayuno. Entonces, sí, muy bueno. un sándwich bien preparado, unas 2 gorditas, yo qué sé, o sea, te compras algo, ¿no? Sí. Entonces yo dije, pues lo voy a tomar. Y tuvimos mucha suerte cuando llegamos aquí. Gracias a Dios no tuvimos que caminar tanto para tomar un Uber. Quizás sería bueno que utilizaran esa estrategia. Entonces, si algún Uber de Chihuahua nos está viendo, tome esa técnica. O sea, dígale a la gente que llegue y lo salude como si fuera a alguien conocido. Obviamente hoy no se saluden en estos tiempos, ¿verdad? Pero sí, no. por lo menos... Sí. Y pues como en todo trabajo, o sea, es un trabajo social, tienes contacto con la gente. Creo que hay que ser muy empáticos, hay que ser amables. A lo mejor el mismo Uber ha tenido un mal día, pero eso no significa que vaya a tratar mal al cliente. Es su trabajo. Y si quiere sobrevivir, si en verdad lo está haciendo para echarle ganas y ganar bien, pues échale ganas. O sea, esfuércese, trate bien a las personas. Me ha tocado gente un poco apática o así. Yo trato de sacarle plática. A lo mejor también yo he tenido un mal día y trato de que sea un poco alegre para la persona. Pero como me ha tocado bien y malas personas también. Pero sí es muy feo. O sea, den lo mejor de ustedes. Siempre es increíble. Me ha tocado ver que me han hecho hasta favores. Y yo digo, no, mis respetos, hasta les doy ahí algo extra. Porque es algo bien merecido. Es un trabajo y el cual, como de nuestra parte, hay que respetarlo. Sí, respetarlos totalmente, no hay que creernos más que porque lo estamos contratando. No, nadie es más que nadie, ¿sí? Así que por parte de las dos personas hay que ser empáticos y amables siempre, saludar, porque es muy, muy difícil. Tienes el contacto con las personas y como dice, ¿no? Trata como quieras ser tratado.